aquí como que un curso flash de lo que es el sistema cardiovascular, las estructuras que lo van a componer. Gracias, Ana Lucía, por grabar. Que van a componer este sistema cardiovascular. Y como ustedes saben, o como podrán tener alguna idea de sus clases de anatomía o de biología en el colegio, el principal órgano y que va a ser el responsable de hacer que todo este sistema cardiovascular funcione va a ser el corazón, junto con sus arterias y con sus venas. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes me diga qué cosa es el corazón. Claro, es un órgano, pero ¿qué entienden ustedes por corazón? Como si ustedes les piden que les piden definir qué cosa es el corazón, ¿qué dirían? ¿Alguno es voluntario? ¿Qué opinan? Es un órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo. Muy bien. María Claudia, ¿levantaste la mano? Podría decir que es un órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo mediante los vasos sanguíneos, arterias y venas. Muy bien, ambas definiciones son correctas, pero algo muy importante y que muchas veces nos olvidamos es que el corazón, si bien es un órgano que es casi al 100% muscular. Todas estas paredes gruesas que ven acá del corazón están compuestas de músculo, ¿sí? Así que, y eso es algo muy importante y que va a tener repercusión al momento de que nosotros hablemos de las consecuencias de la hipertensión arterial de forma crónica, es decir, de forma mantenida durante el tiempo, ya que esto va a tener consecuencias y repercusiones a nivel del músculo cardíaco, que vendría a ser el miocardio. Entonces, vamos a conocer un poquito acerca de cómo está compuesto este corazón. Y este corazón va a estar compuesto de cámaras. ¿Cuántas cámaras tiene el corazón? ¿Saben? ¿Cuántas creéis que tiene? Exactamente. El corazón va a tener 4 cámaras, ¿sí? Va a tener 2 ventrículos, que son estas cavidades grandes, y 2 aurículas, que van a ser estas 2 cavidades más pequeñitas. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que el corazón, o mejor dicho, las cavidades de este corazón van a estar divididas por estructuras que son como unas puertitas que van a ser conocidas como válvulas. Vamos a tener a la famosa válvula mitral al lado izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, a la válvula tricuspidia entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y luego vamos a tener a las famosas válvulas semilunares, que van a ser la válvula pulmonar, que va a estar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la que va a estar, la válvula aórtica, que va a estar entre la aorta y el ventrículo izquierdo. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se le conoce la válvula, por qué se le dice válvula tricuspidia? ¿Por qué creen que se le conoce como válvula tricuspidia? ¿Qué creen que es? ¿Cuál creen que es la razón? Porque tiene 3 cúspides, ¿no podría ser? Tiene 3 válvulas. Claro, más que válvulas, tiene como que tiene 3 fragmentos. Igual en el caso de la válvula mitral, esta tiene en lugar de 3, va a tener 2. ¿Sí? Por eso se conoce como válvula mitral. ¿Cuáles son los grandes vasos? Yo sé que de repente muchos de ustedes han escuchado enfermedades no congénitas, transposición de grandes vasos, pero ¿qué cosas son los grandes vasos? Van a ser estos de acá. Tenemos en primer lugar lo que es la arteria pulmonar, que va a estar directamente conectada con el ventrículo derecho, que está acá en azul. Tenemos la arteria aorta, que es esta grandota, que ustedes sabrán que es la arteria que va a dar principal irrigación a todo el cuerpo. Y si esta arteria se lesiona y empieza a sangrar, el paciente tiene minutos y no segundos antes de morir por un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico, les voy adelantando, es aquel shock en el que entra una persona debido a una pérdida masiva de líquidos y en este caso de sangre por una hemorragia. Entonces, esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar y estas de aquí que vemos entrando y saliendo de lo que son las aurículas, la aurícula izquierda, van a ser lo que son las venas pulmonares. Y aquí las que van a entrar y salir de la aurícula derecha van a ser la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, todo esto de manera resumida, de manera sucinta, es la estructura del corazón. El corazón a nivel estructural. Ahora,
¿Cuáles son las funciones del corazón, o mejor dicho, cuáles son los movimientos que este va a realizar? Va a realizar un movimiento de contracción, que se conoce como sístole, y un movimiento de relajación, que se conoce como diástole. ¿Qué va a pasar en cada uno de estos momentos? Cuando el corazón se contrae, es decir, cuando hay sístole, va a expulsar sangre de él. Y cuando el corazón se relaja, es decir, cuando hace diástole, esto va a hacer que la sangre llene el corazón, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que estos movimientos de sístole y diástole sean regulares, sean rítmicos y estén muy bien ejecutados, porque esta va a ser la base para la capacidad que vaya a tener este corazón para bombear la suficiente sangre a todo el resto del cuerpo. ¿Qué cosa es lo que va a regular la actividad de este corazón? Nosotros ya habíamos visto la vez pasada que la mayoría de los centros reguladores de los signos vitales, de la temperatura, de la frecuencia respiratoria, se iban a encontrar a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan en dónde estaba el centro regulador de la temperatura? En el hipotálamo. Exactamente. ¿Y dónde estaba el de la respiración? Bulbo raquídeo. Exactamente. Y en el caso del sistema cardiovascular es exactamente igual que el de el sistema respiratorio, se encuentra en el tronco encefálico o el raquídeo. Entonces, ¿cómo es que este tronco encefálico o este bulbo raquídeo van a dirigir al corazón para que lata, para que haga sístole y diástole? A través de conexiones nerviosas que van a ser principalmente a través de un nervio que se conoce como el nervio vago, ¿sí? Así es, vago, que también es conocido como el 10º par craneal. Otro regulador de la actividad del corazón va a ser la electricidad. Y estos reguladores de la actividad del corazón eléctricos van a estar concentrados en unas estructuras que se conocen como nódulos y haz de His. ¿Qué me decías, María? Espérate, no vi tu pregunta. Bueno, el nervio vago es el nervio que va a conectar el tronco encefálico, es decir, el centro regulador del sistema cardiovascular con el corazón para que éste lata y realice todas estas funciones de sístole y diástole. Este nervio vago hace su nombre, nervio vago, pero también se conoce como 10º par craneal. Entonces, estos reguladores de la electricidad del corazón van a ser 3. El nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y el haz de His. De estos 3, ¿cuál creen ustedes que es el más importante? ¿Cuál creen que regula más todo lo que es la función de contracción y relajación del corazón? Nódulo sinoauricular, ok. ¿Alguien más tiene otra opinión? El haz de His. Ya. El haz de His, ok. De estos 3, chicos, el que se conoce como el marcapasos principal del corazón, es decir, el que va a ser el jefe de todos, es el nódulo sinoauricular. Y como su mismo nombre lo dice, este se va a encontrar en la aurícula, sí, en la esquinita de la aurícula, por eso se llama sinoauricular, y se va a encontrar aquí en la esquinita de la aurícula derecha, casi a la entrada de la vena cava superior. Si es que este nódulo sinoauricular por alguna razón fallara, el que va a tomar el mando va a ser el nódulo auriculoventricular, que como su mismo nombre lo dice, va a estar aquí en el centro, entre la división de las aurículas y los ventrículos. Por eso se llama nódulo auriculoventricular. Y si por alguna razón este nódulo auriculoventricular también fallara, entonces el que pasa a tomar el mando va a ser el haz de His. Y el haz de His va a ser como un cordoncito que va a ir por acá, por esa estructura que se conoce como el septum del corazón, y se va a ir una rama para la izquierda y va a tener otra rama que se va para la derecha, ¿sí? Obviamente, no van a tener la misma potencia los 3, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos lo que es las frecuencias cardíacas, pero para ir adelantándoles, el nódulo sinoauricular, cuando este es el que se encuentra al mando de las contracciones cardíacas, nos va a dar una cantidad de latidos de 60 a 100 latidos por minuto, es decir, lo que nosotros vamos a conocer como frecuencia cardíaca normal, de 60 a 100. Cuando este nódulo sinoauricular falla y el que pasa a tomar el mando es el nódulo auriculoventricular, es decir, el que está acá en el centro,
este nos va a dar una frecuencia cardíaca de más o menos aproximadamente 40 a 60 latidos por minuto. Y si este también falla y el que pasa a tomar el mando es el as de His, este nos va a dar una frecuencia cardíaca de más o menos 20 a 30 latidos por minuto, si es que no es menos. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, si bien ambos, todos estos reguladores de la actividad eléctrica del corazón tienen la capacidad de tomar el mando de las funciones de sístole y diástole, no todos van a tener la misma potencia. Van dándose cuenta que la frecuencia cardíaca iría disminuyendo a medida que el mando va pasándose de uno a otro. Entonces, acuérdense de esto. ¿Cuál es el marcapasos oficial del corazón? ¿Cuál es el jefe? Va a ser el nódulo sinoauricular, que nos va a dar lo que nosotros conocemos como la frecuencia cardíaca, que vendría a ser 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuáles son los principales movimientos que realiza el corazón? El movimiento de sístole y el movimiento de diástole. ¿Qué cosa es la sístole? Contracción. ¿Qué pasa durante la contracción? Se expulsa sangre. ¿Qué cosa es la diástole? Va a ser relajación. ¿Qué pasa durante la relajación? El corazón se llena de sangre. ¿Sí? Ya hemos hablado de las válvulas mitral, tricuspidia, la aórtica, la pulmonar. Y ahora otra cosa muy importante van a ser los receptores que se van a encontrar distribuidos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y para esta clase, los receptores que más nos van a ayudar van a ser los varoreceptores. ¿Por qué? Porque los varoreceptores que se encuentran en el callado aórtico, este de aquí es el callado aórtico, por si acaso. Esta que parece en la curvita de la aorta, ese es el callado aórtico. Ahí tenemos varoreceptores y también tenemos varoreceptores en el seno carotidio. ¿Qué cosa es el seno carotidio? Ustedes van a ver que nosotros tenemos carótidas internas y carótidas externas. Entonces, imagínense que esta es nuestra carótida, ¿sí? Y esta carótida se va a dividir en carótida externa y en carótida interna, ¿sí? Acá está, carótida interna. Entonces, ¿cuál es el seno carotidio? Es este cosito de acá. Antes de que se dividan, a eso nosotros le decimos seno carotidio, y ahí es en donde nosotros vamos a poder encontrar lo que son los otro grupo de varoreceptores. ¿Y qué cosas son los varoreceptores? Básicamente van a ser estructuras que van a captar los cambios en la presión arterial a nivel sistémico. ¿Y por qué nos ayudan tanto estos varoreceptores? Porque como captan cambios a nivel de la presión arterial sistémica, entonces nos van a alertar cuando esta presión está muy alta, cuando está muy baja o cuando simplemente está normal. ¿Y por qué nos van a avisar cuando está muy alta, cuando está muy baja? ¿Para qué? Para que esta información llegue a nuestro sistema, a nuestro centro regulador del sistema cardiovascular, que ya habíamos dicho que se encuentra en el cerebro, en el sistema nervioso central, y este mande órdenes ya sea al corazón o a todos los otros órganos que se van a ver involucrados en el proceso de regulación de la presión arterial. ¿Qué cosas son los quimiorreceptores? Estos nos van a servir mucho para lo que es la parte de sistema cardiovascular. Los quimiorreceptores están más relacionados con la parte del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque como su mismo nombre los dice, estos van a captar lo que son químicos, ¿sí? Presencia de químicos en la sangre. Estos nos van a ayudar a detectar niveles altos de oxígeno, niveles bajos de oxígeno, niveles altos de CO2, dióxido de carbono, niveles bajos de dióxido de carbono. En el caso de los volureceptores, como su nombre le dice, volu viene de volumen, van a captar cambios en el volumen. ¿Cuánta sangre tenemos? Tenemos nuestros 4.55 litros que deberíamos tener, tenemos menos, tenemos más. Y los receptores isquémicos. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es isquemia? ¿O tiene alguna idea de qué cosa es? ¿Qué cosa piensan que es? ¿Qué cosa se les ocurre, chicos? A ver, ¿quién me puede ayudar? Vamos a elegir un nombre al azar.
Cristel. ¿Está Cristel? Cristel. A ver, ¿quién más? Herman Colli. A ver, ¿estás, Herman Colli? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué crees que es isquemia, receptores isquémicos, Herman Colli? La verdad no lo sé. ¿Qué se te ocurre cuando escuchas la palabra? Lo primero que se te viene a la mente. Isquemia. Me recuerda mucho la palabra de alquimia y no tiene nada que ver mucho. Ya está bien. Los receptores isquémicos, chicos, y sobre todo el término isquemia, es un término que van a escuchar muchísimo a lo largo de toda su carrera. Y que es importante que lo tengan claro desde ahora. Y que lo diferencien de otro término que vimos la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba cuando nosotros encontrábamos una saturación de oxígeno baja? ¿Cómo se le decía? ¿Hipoxia? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar de los términos de hipoxia e isquemia porque muchas veces se confunden porque tienen definiciones bastante parecidas. Entonces, vamos a tener lo que es la hipoxia, que es la H, bien fea, y la isquemia, que es esta I. Entonces, la hipoxia ya hemos dicho que es cuando tenemos niveles bajos de oxígeno en la sangre, es decir, una saturación de oxígeno baja. Ahora, ¿qué cosa es la isquemia? La isquemia es cuando nuestros tejidos se quedan sin suficiente irrigación de sangre y como no llega la sangre, se quedan sin oxígeno. Eso es isquemia. Entonces, ¿qué cosa es la isquemia? Es cuando nuestros tejidos tienen bajo flujo sanguíneo y como van a tener bajo flujo sanguíneo, van a tener bajos niveles de oxígeno. Esa es la diferencia entre hipoxia y entre isquemia. Entonces, cuando nosotros hablemos de receptores isquémicos, estos receptores los vamos a encontrar en los tejidos. ¿Sí? Van a estar en los tejidos. Tejidos, llámese piel, músculo, órganos, vaso, hígado, cualquier tipo de tejido en el cuerpo humano que se les pueda ocurrir. Y lo que van a hacer estos receptores isquémicos es que van a captar cuando los niveles de sangre, o sea, la sangre que está llegando a ese tejido es muy baja y por lo tanto el nivel de oxígeno es muy bajo. ¿Sí? A eso es a lo que se dedican los receptores isquémicos. Entonces, ¿qué cosa es la hipoxia? Simplemente cuando hay una baja cantidad de oxígeno. En general, esa es la hipoxia. Y generalmente lo usamos cuando estamos hablando en términos del sistema respiratorio. ¿Qué cosa es la isquemia? Es cuando un tejido tiene un bajo flujo sanguíneo, le llega poca sangre. Y como a este tejido le está llegando poca sangre, por consecuencia va a tener una cantidad baja de oxígeno. ¿Sí? Y bueno, este gráfico que ven acá, junto con esa pregunta que dice cuáles son las características del pulso, son cositas que vamos a ver a continuación y que sí son importantes que las revisemos. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero saber si es que tienen alguna pregunta hasta acá, porque sé que todo lo que tiene que ver con sistema cardiovascular siempre va a ser un tema bastante pesado. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda. Yo tengo dos dudas. Dime. La parte de baroreceptores no me quedó muy claro. Y la otra es la parte de boloreceptores. Cuando estuve haciendo mi trabajo, traté de buscar información de boloreceptores, pero me aparecía solamente de baroreceptores, o sea, como que no existía. Ya. En el caso de los baroreceptores, baro es un prefijo que siempre que lo vean, lo relacionenlo con presión, porque eso es lo que significa. Entonces, los baroreceptores se van a encontrar, son estructuras que se van a encontrar en el callado aórtico y en el seno carotídeo, y lo que van a hacer es detectar los cambios en la presión arterial que se provocan a nivel sistémico. Entonces nos van a indicar cuando la presión arterial está muy alta o cuando está muy baja.
¿Para qué? Para poder comunicarlo al centro regulador del sistema cardiovascular y este emita señales a todos los órganos y estructuras que se encuentran encargados de la regulación y estabilización de la presión arterial. Ahora, correspondiente a lo que son los volurreceptores, como tú misma dices, no hay mucha información sobre ellos, pero la definición general es que se van a encargar de captar los cambios en lo que es el volumen de sanguíneo y líquidos a nivel sistémico. ¿Por qué son importantes? Sobre todo los vas a ver a nivel de lo que es a nivel del riñón, ya que van a captar lo que son pérdidas, ¿no? Orina, líquidos, sangre, etc. Y son importantes porque el riñón es uno de los órganos que está involucrado en el proceso de regulación de la presión arterial. Ah, Carmen, sí, la clase se está grabando. ¿Quedó más claro? Sí, muchas gracias. Ya. María, creo que estás levantando la mano. Bien, chicos, ¿alguna otra duda antes de seguir? No, sí. Se acaba la ventana de tiempo. Perfecto. Si no hay más dudas, entonces vamos a continuar. Este gráfico de acá es un gráfico que sale en su teoría, que es un gráfico de algo que se conoce como onda dícrota. ¿Sí? ¿Qué cosa es la onda dícrota? Y para nosotros poder entender qué cosa es la onda dícrota, es la razón por la cual yo les he puesto este gráfico para que conozcan el corazón y puedan entender el significado de esta onda dícrota. Entonces, rápidamente vamos a revisar lo que es, cómo es el proceso por el cual el corazón va a expulsar sangre. Entonces, este corazón, de los dos ventrículos que tiene, porque para esto las estructuras, o mejor dicho, las cámaras del corazón que se van a encargar principalmente de los movimientos de sístole y diástole, es decir, de contracción y de relajación, van a ser los ventrículos. Pero de estos dos ventrículos, el más poderoso va a ser el ventrículo izquierdo. Por eso es que ustedes, cuando tengan la oportunidad de ver piezas anatómicas y examinen el corazón, se van a dar cuenta que la pared del ventrículo izquierdo es muchísimo más gruesa que la del ventrículo derecho. Porque acuérdense que yo les estaba diciendo que el corazón es un músculo. ¿Y qué pasa cuando un músculo lo ejercitas, lo ejercitas a cada rato? Crece. Y el corazón es un músculo. Y como el ventrículo izquierdo es el que más trabaja de todas las cámaras, entonces es el que más gordito va a estar. Entonces, este ventrículo izquierdo se va a llenar de sangre, ¿sí? Y al momento de que se contraiga, es decir, que ocurra la diástole, esta válvula que ven acá, que es la válvula aórtica, se va a abrir para que al momento de que el ventrículo izquierdo se contraiga, la sangre salga expulsada hacia la aorta. Entonces la sangre sale expulsada. Y cuando la sangre ya salió expulsada, esta válvula aórtica se vuelve a cerrar. Pero ¿qué pasa? El último chorrito de sangre, el último que llega a salir del ventrículo izquierdo, no va a tener tanta fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ese último poquito de sangre? Se va a regresar. Se va a ir para acá abajo. ¡Uy! Se va a regresar. Pero como iba a querer reingresar al ventrículo izquierdo, pero como este ventrículo izquierdo ya está cerrado con esta válvula aórtica, porque esta válvula aórtica, esta puerta ya se cerró, lo que va a hacer es chocar con esta válvula cerrada. Y al momento de chocar con esta válvula cerrada es que nosotros vamos a ver este gráfico que se conoce como onda dícrota, ¿sí? Por eso es. ¿Y por qué es dícrota? Porque ven que hay una subida que corresponde a la presión al momento de que la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo y luego empieza a caer, luego hay una subida chiquita y esta subida chiquita corresponde a este poquito de sangre que se quiso regresar, pero que no pudo porque chocó contra esta válvula aórtica, ¿sí? Es por eso es que existe esta onda dícrota y es una característica muy importante del pulso, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características del pulso principales? Son estas cuatro. Tenemos la forma, la amplitud, la frecuencia y el ritmo. Por eso es que nosotros hacemos una diferencia entre evaluar el pulso del paciente y contabilizar la frecuencia cardíaca.
Porque si se dan cuenta, el pulso involucra todas estas cosas: forma, amplitud, frecuencia y ritmo. La frecuencia cardíaca es solamente una parte del pulso, que corresponde a cuánto late el corazón por minuto, ¿sí? Esa es la frecuencia cardíaca. La frecuencia es, acuérdense, una característica del pulso, que es cuántas veces por minuto late el corazón. ¿Qué cosa es el ritmo? El ritmo es una de las características del pulso que va a determinar la regularidad del latido, es decir, si es un latido regular o irregular. Si es un latido irregular, aquí es donde nosotros hablamos de las famosas arritmias. ¿Por qué? Porque no tienen ritmo, pues arritmias. Entonces el ritmo es quien va a determinar la regularidad del pulso, ¿sí? El ritmo determina regular. La frecuencia, ya estamos diciendo, la frecuencia cardíaca es lo que va a determinar los latidos por minuto, acuérdense, LPM, latidos por minuto. ¿Qué cosa es la amplitud? La amplitud, esto no es una característica tan importante, pero básicamente es lo que va a determinar qué tan anchas son estas ondas que producen en la presión los latidos cardíacos. Y la forma, ¿no? Si es una onda que está derechita, bonita, bien formada, si es una onda que se hunde al medio, que forma cosas raras, etc. Estos no son tan importantes para ustedes ahorita, sino las que sí o sí tienen que saber en este momento son estas dos. La frecuencia, que viene a ser los latidos por minuto y lo que ustedes van a contabilizar, y el ritmo, que es lo que va a determinar la regularidad de este pulso, si es un pulso regular o irregular, ¿sí? Y obviamente también tienen que saber que tanto forma y amplitud son características del pulso. Ahora, antes de pasar a lo que es ya la presión arterial, quiero ver. Ya, frecuencia cardíaca. Vamos a ver la frecuencia cardíaca de por sí. Entonces, ya hemos hablado. Dime. ¿Puedes explicar, por favor, lo que era amplitud otra vez? Ya. La amplitud es básicamente qué tan ancha o qué tan delgadita va a ser tu onda. O sea, por ejemplo, tú puedes tener ondas que van a ser así, súper anchas, ondas del pulso, y puedes tener ondas del pulso que van a ser así, súper cortitas. A eso nos referimos con amplitud. ¿Por qué va a variar la amplitud? Por diferencias de enfermedades cardíacas, con insuficiencias valvulares, estenosis valvulares, etc. Y en el caso de la forma, es si es así, si es así, si es así, eso es la forma. Por eso les digo que estas dos características del pulso no son características que ustedes vayan o tengan que saber evaluar ahorita, porque esto ya corresponde a una evaluación de examen físico, con estetoscopio, auscultación, etc. Lo único que ustedes necesitan saber para PDM de manera básica es contabilizar la frecuencia, que son los latidos por minuto, y saber y decir si es que es un ritmo regular o irregular. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a pasar a ver la frecuencia cardíaca, que es un poquito más fácil. Ya hemos hablado de la onda dícrota, entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir o explicar por qué se produce esta onda? De lo que hayan entendido. A ver, María Claudia, que estás levantando la mano. Sí, cuando la sangre choca contra la válvula, si no me equivoco, que se quedó cerrada. Esa es la pequeña ondita que se da ahí en la línea descendiente. Exactamente, esa es la onda dícrota y es una definición que es importante que la sepan, chicos, que sepan de qué cosas les están hablando cuando les dicen la onda dícrota es algo fisiológico, es decir, es algo normal, es algo patológico, es algo fisiológico, ¿sí? Se dan todos. Ya sabemos que el pulso tiene características que son la frecuencia, el ritmo, la amplitud, lo que es la forma, y aquí estamos añadiendo uno más que le ponen en su teo, que es la tensión o dureza. Y que esto también nosotros lo podemos evaluar al momento de que tomamos la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sentir la arteria, ya sea la arteria de acá de la muñeca, que es la arteria radial, o la arteria carótida, y nosotros vamos a palpar y ver, ¿esta arteria está dura? ¿Esta arteria está muy blanda? ¿O tiene una consistencia normal?
¿Qué pasa si, por ejemplo, es una arteria que está muy dura, que es en realidad lo que nos preocuparía? Generalmente esto puede ser una indicación de que las arterias están llenas de aterosclerosis, de ateromas, mejor dicho, que son placas de grasa, que las arterias están esclerosando, es decir, que se están endureciendo como producto de una hipertensión, porque esa es una de las consecuencias de la hipertensión, van a endurecer a las arterias. Esas son las variaciones que nosotros podemos encontrar. ¿Dónde nosotros podemos medir, como les estaba diciendo, lo que nos importa acá es la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto, en todas las arterias del cuerpo que a ustedes se les puedan ocurrir y que vayan a poder palpar con sus deditos? ¿Con qué dedos nosotros tomamos la frecuencia cardíaca, chicos? ¿Alguien sabe? Con el ¿Qué dedos? índice y el Medio y tercero. ¿Medio? El Segundo medio y y el tercero. Con el medio y el Ajá, el índice. segundo y el tercero. Nunca, por favor, nunca tomen con el pulgar. Muchas veces algunos agarran con el pulgar y toman, y eso está mal porque lo que puede ocurrir es que estén sintiendo su propio pulso y contando su propia frecuencia cardíaca en lugar de estar sintiendo y contando la del paciente. Entonces, solamente con el dedo índice y con el dedo medio juntitos es con los que ustedes van a palpar el pulso y contar la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son las arterias que más comúnmente se utilizan para esto? Tenemos aquí la arteria radial, que no sé si puedo hacer zoom, creo que sí. Bueno, tenemos la arteria radial que está aquí, es esta de acá, que ven acá, que va a ir entre los tendones de dos músculos que, si no me equivoco, es el supinador largo y el palmar menor, ¿sí? Es este de acá, la arteria radial, que es el más accesible. Otro que también utilizamos bastante es lo que es la carótida, que se encuentra en el cuello, ¿sí? Ay, ¿cómo saco esto? Ya. Otro pulso, otra arteria que utilizamos bastante para evaluar el pulso y contar la frecuencia cardíaca es la arteria carótida que se encuentra en el cuello, ¿sí? Que se encuentra en una estructura anatómica que más adelante ustedes la van a conocer como el triángulo de los digástricos. Los digástricos son músculos, por si acaso. Otra arteria que crean que pueden utilizar ustedes para evaluar el pulso, chicos. ¿Qué otra arteria creen que puedo usar? Vamos. La arteria braquial. Ajá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene varias manos levantadas? Patricia, ¿tenías una mano levantada? Pedia, plopitia. María Claudia. Puede ser la axilar, la poplitea, la tibial, la del pedio, si no me equivoco. Rodrigo. La femoral. Exactamente. Entonces, si bien, como les estoy diciendo, nosotros podemos utilizar todas las arterias que ustedes están mencionando, la pedia, la poplitea, todas estas, van a haber algunas que son las más importantes porque nos van a ayudar a determinar no solamente las características del pulso, la frecuencia cardíaca, sino que también nos van a ayudar a determinar si es que la sangre está llegando hasta esa zona. Si nosotros palpamos el pulso carotidio, entonces nosotros podemos decir que el corazón está irrigando de forma natural todo lo que es el tronco superior, ¿no? El tórax superior, cuello y cabeza. Si nosotros llegamos a palpar lo que es la arteria femoral, el pulso femoral, nosotros podemos decir que hasta ese nivel de nuestro cuerpo la sangre está llegando muy bien. Si palpamos, por ejemplo, el pulso popliteo, podemos decir que hasta lo que son nuestros muslos, nuestra sangre está llegando bien. Y si llegamos a palpar el pulso pedio, podemos decir que nuestra sangre ya prácticamente está llegando bien a todo nuestro cuerpo. Y en el caso de ver, si queremos observar si es que todos nuestros miembros superiores, brazo, antebrazo, muñecas, manos, están teniendo una buena irrigación, palparíamos lo que es el pulso radial. Entonces, acuérdense de esas arterias, ¿sí? Todas las que me han dicho están bien, no estoy diciendo que no, pero las que más importan, por así decirlo, las que van a ser muy útiles a la hora de que ustedes practiquen, va a ser la radial, la carótida, la femoral, y la poplitea y la pedia, ¿sí? Esas. Pueden también tomarla en la temporal, si quieren, en la braquial, en la axilar, pero algo que tienen que tener en cuenta
es que para la evaluación del pulso a través de la palpación con sus dedos y el conteo de la frecuencia cardíaca, tienen que elegir una arteria que sea de fácil acceso. Claro, la arteria axilar tiene una presión regular, una fuerza regular, pero está escondida, ¿sí? Igual la arteria braquial, igual la arteria facial o las arterias temporales, que son arterias muy chiquitas que muchas veces ni se puede sentir el pulso. O por lo mismo que el paciente, si el paciente es muy gordito, a veces estas arterias están recubiertas de grasa y no se puede palpar. Entonces acuérdense de estas, que son las más confiables. Y si todo falla, siempre les queda la carótida, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Lo normal va a ser de 60 a 100, ¿sí? En adultos, sí, esto lo vamos a recalcar. 60, 100, ¿a partir de cuándo nosotros podemos empezar a decir adultos? A partir de los 12 años, ¿sí? Más o menos. 12, 15 años. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100. Todo este cuadro es de SUTEO, así que sí sería importante que tengan en cuenta el memorizar estos valores según edad, sobre todo para esta población que es población pediátrica. Y como se están dando cuenta, como en cualquier tipo de signo vital, los recién nacidos van a tener una frecuencia cardíaca muchísimo más alta que una persona ya adulta, ¿no? Y se va dando cuenta que a medida que el niño va creciendo, esta frecuencia cardíaca va disminuyendo, se va normalizando hasta llegar a nuestros 60-100. Pero si yo les preguntan, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal? 60-100. Recién cuando les especifiquen cuál es la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido o de un niño de 6 años, recién ahí ustedes pueden empezar a pensar en estos valores. Pero si no, 60-100, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Acá tiene el pulso cardíaco. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta acerca de cuando estoy por palpar alguna arteria de un paciente, ¿tengo que ejercer mucha presión o es leve? La presión que tienes que ejercer es ni tan fuerte ni tan poquito, porque si lo haces así encimita nomás no vas a sentir nada. Pero si lo presionas mucho, solamente vas a estar comprimiendo la arteria contra una superficie ósea y tampoco vas a dejar que lata. Entonces tienes que ir tú calculando tu fuerza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Podría repetir cuáles son las principales arterias donde se toma el pulso? Ah, ya. Es la radial, la carótida, perdón, la femoral, la poplitea y la pedia. ¿Sí? Son esas. Gracias. De nada. Bien, entonces ahora chicos, si ya no hay más preguntas acerca de frecuencia cardíaca, vamos a pasar a ver presión arterial, que es un tema un poco más engorroso. Entonces, acá tienen, por ejemplo, lo que les estaba conversando, el centro regulador del sistema cardiovascular se encuentra a nivel del tronco encefálico. Y si ven, está conectado a lo que son los vasoreceptores. ¿Los vasoreceptores en dónde estaban, chicos? ¿En qué estructuras? ¿En qué estructuras, chicos? ¿En dónde estaban los vasoreceptores? En el callado aórtico. Ajá, unos. ¿Y en dónde estaban los otros? En el seno carotídeo. Exactamente. Y como ven, estas cositas infladitas son los senos carotídeos y el callado aórtico ya saben que es la curvita de la aorta. Bien, este es un gráfico que básicamente nos dice cuáles son los órganos involucrados o algunos de los órganos involucrados en lo que es la regulación de la presión arterial. Y van a ver que aquí se encuentra incluido el riñón. Y en el gráfico de la siguiente diapositiva, luego que hablemos toda esta cosa, vamos a ver por qué se encuentra involucrado el riñón y qué otros órganos también están involucrados aparte del corazón y el cerebro. Pero primero vamos a ver cómo es que se produce o la presión arterial producto de qué es. Entonces, la presión arterial va a ser el producto del gasto cardíaco, GC, y la resistencia vascular sistémica, que es RVS. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a ser producto, a su vez, de la frecuencia cardíaca, que es lo que acabamos de ver, y el volumen de eyección,
que es básicamente cuánta cantidad de sangre en mililitros expulsa el corazón cada vez que se contrae, cada vez que hace sístole. Ese es el volumen de eyección. ¿Qué cosa es la resistencia vascular sistémica? Es la resistencia al flujo de sangre que van a oponer nuestros vasos sanguíneos, llámese arterias, venas, capilares, etc. ¿Y por qué está determinada esta resistencia vascular sistémica? Por algo que se conoce como la ley de Poiseuille. ¿Qué cosa es la ley de Poiseuille? Es una ley de la física, ¿sí? Que básicamente nos va a decir que la presión va a estar determinada la resistencia vascular sistémica va a estar determinada por la presión que ejerce el flujo sobre los vasos sanguíneos, por el tamaño de estos vasos sanguíneos y por la viscosidad de esta sangre. ¿Qué cosa es la viscosidad? Básicamente, qué tan espesa, qué tan pesada es esta sangre. Y como decimos nosotros si la sangre es muy viscosa o es muy poco viscosa. Ustedes saben que la sangre tiene diversos componentes, ¿sí? Uno de los principales componentes de la sangre van a ser los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Nosotros tenemos aproximadamente de 4 a 6 millones de glóbulos rojos en el cuerpo de manera normal. Si es que nosotros tenemos más de esa cantidad, es decir, más de 6 millones, podríamos decir que nuestra sangre es súper viscosa, ¿sí? Entonces estaría aumentada la viscosidad. Si por el contrario tenemos menos de 4 millones, tenemos muy poquitos, entonces podríamos decir que nuestra viscosidad está disminuida. Entonces, estos tres factores, presión que ejerce la sangre cuando pasa por los vasos sanguíneos, el tamaño de los vasos sanguíneos y la viscosidad de nuestra sangre, van a determinar lo que es la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Y esta resistencia vascular sistémica, junto con el gasto cardíaco, que viene a ser la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto, y el volumen de eyección, que es decir, cuánta sangre está botando nuestro corazón cada vez que se contrae, cada vez que hace sístole, es lo que nos va a determinar nuestra presión arterial, ¿sí? Otra cosa que también es importante al momento de determinar la presión arterial es el tipo de flujo. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta desde ahora y que lo van a aprender el próximo ciclo que lleven física, es que cuando nosotros estudiamos en medicina el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos, nosotros tenemos que trasladar esto a leyes físicas, como esta ley de Poiseuille. Entonces, para estos efectos, los vasos sanguíneos nosotros los vamos a considerar como tubos, ¿sí? Y a la sangre la vamos a considerar como un líquido. Entonces, ¿qué es importante de acá? Acá lo que nos tratan de explicar es la importancia del tipo de flujo, es decir, la forma en la que nuestra sangre viaja por nuestros vasos sanguíneos y cómo esto va a repercutir en la presión arterial. Normalmente nosotros vamos a tener un flujo que se conoce como flujo laminar, ¿sí? ¿Qué cosa es el flujo laminar? Es cuando todos los componentes de nuestra sangre, por ejemplo, todos nuestros glóbulos rojos, que son la mayoría, van a transcurrir por los vasos sanguíneos de forma ordenada. Si ven, es filitas, filitas, uno delante del otro, nadie se empuja, todo de manera ordenada. Pero hay veces en las que en nuestros vasos sanguíneos hay, por ejemplo, un bache, ¿sí? Un bache que puede ser, por ejemplo, una placa de grasa, ¿sí? Entonces, encuentran nuestros eritrocitos, todos nuestros componentes de la sangre, este bache, esta placa de grasa, se chocan y se empiezan a desordenar, uno se va por acá, el otro por acá, el otro por acá, se empiezan a chocar entre ellos, se empiezan a pasar uno sobre el otro. Y a este tipo de flujo desordenado, nosotros lo vamos a conocer como flujo turbulento. Entonces, para resumir, ¿qué cosa es un flujo laminar? Va a ser un flujo ordenado. ¿Qué cosa es un flujo turbulento? Es un flujo desordenado, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un flujo desordenado? Nuestra presión arterial va a subir, ¿sí? Esto va a hacer que nuestra presión arterial suba, ¿sí?
Eso es lo que va a pasar y por eso es que es tan importante el tipo de flujo. Y es este tipo de flujo turbulento que nosotros podemos encontrar en pacientes que sufren de hipertensión arterial. Sí, acuérdense que hipertensión arterial es cuando tenemos la presión súper alta. Hipotensión arterial es cuando tenemos súper baja. ¿Qué otra cosa puede determinarnos la presión arterial? Los vasoconstrictores. ¿Alguno se acuerda de qué cosa era la vasoconstricción, chicos? De lo que vimos la semana pasada. María Alejandra, a ver. La vasoconstricción ocurre cuando, por ejemplo, tenemos frío y entonces nuestros vasos sanguíneos deciden contraerse para mantener el calor. Ya, entonces en la vasoconstricción nosotros podríamos decir que el tamaño de nuestros vasos sanguíneos aumenta o disminuye. Disminuye. Exactamente. Entonces, acá van a entrar en juego lo que son las sustancias vasoconstrictoras, es decir, las que van a hacer que nuestro vaso sanguíneo sea chiquitito. ¿Y por qué? Vamos a revisar acá nuestra ley de Poiseuille. ¿Qué cosa nos decía nuestra ley de Poiseuille? ¿Qué cosa es lo que uno de sus factores que va a determinar la resistencia vascular sistémica? El tamaño del tubo, es decir, el tamaño del vaso sanguíneo. ¿Y qué cosa hacía la vasoconstricción? Hacer que el vaso se haga más chiquitito, ¿sí? Entonces, si es que nuestro vaso se hace más chiquitito, el tamaño se está reduciendo. Si es que el tamaño en nuestro tubo se reduce, nuestra sangre va a empezar a hacer muchísima más presión para poder pasar a través de ese espacio que es chiquitito, chiquitito. Y como nuestra sangre está ejerciendo más presión para poder pasar y nuestro vaso se está reduciendo en tamaño, ¿qué va a ocurrir? Nuestra resistencia vascular sistémica va a incrementarse. ¿Y qué pasa si se incrementa nuestra resistencia vascular sistémica? Se va a incrementar nuestra presión arterial. Y lo mismo pasaría si es que nosotros observamos un aumento en la frecuencia cardíaca o un aumento en el volumen de eyección. Estos van a hacer que se incremente el gasto cardíaco y por consecuencia se incremente también la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, todos estos factores están conectados. ¿Qué elementos o qué sustancias pueden ocasionar vasoconstricción? La famosa adrenalina, noradrenalina, la vasopresina, que es la hormona antidiurética, la serotonina, que le dicen la famosa hormona de la felicidad, la histamina, que es la hormona de las alergias. Bueno, no es una hormona, en realidad es una sustancia, es alergias. Bradicinina, que es de la tos, ¿sí? Prostaglandina, que es de la inflamación, y la angiotensina, que va a participar en el proceso de regulación de la presión arterial. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? A ver. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Yo sé que esto es un poquito enredado a veces cuando se ve por primera vez, pero sí quiero que se les quede bastante claro. Dime, María Alejandra. ¿Cuál era el de la alergia? La histamina. La histamina es lo que te da picazón cuando te da alergia y también lo que te hace sacar roncha muchas veces. Y otro dato, chicos, es que, ¿qué cosa es la epinefrina? ¿Saben qué cosa es la epinefrina? Los que ven Grey's Anatomy o Doctor House deben saber qué cosa es la epinefrina. ¿En qué situaciones han visto que les dan epinefrina a los pacientes? Ya lo que te ponen en un paro, sí. La epinefrina es lo mismo que decir adrenalina. Igual cuando decimos norepinefrina es lo mismo que decir noradrenalina. Y se los digo porque hay muchas personas que aún siguen creyendo que adrenalina y epinefrina son cosas diferentes, cuando en realidad son lo mismo, solamente que se le creó diferentes nombres porque así se les ocurrió, ¿no? Pero tengan eso en cuenta para sus pasitos y para sus exámenes, ¿sí? Bien. Entonces, este es el cuadro que yo les decía, el gráfico, mejor dicho, en el que nosotros íbamos a ver cuáles son todos los órganos que se encuentran involucrados en la regulación de la presión arterial. Y como ustedes se pueden dar cuenta,
si bien la presión arterial es un signo vital que principalmente nos va a indicar el funcionamiento, cómo va el funcionamiento del sistema cardiovascular, porque está el corazón, están los vasos sanguíneos, también nos puede indicar cómo están funcionando todos estos otros órganos que se encuentran involucrados en su regulación. De todos estos, los importantes van a ser los pulmones, el hígado, los riñones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de regulación de la presión arterial, nosotros vamos a tener mecanismos a corto plazo y mecanismos a largo plazo. ¿Quiénes se van a encargar los mecanismos de a corto plazo? Los vasos sanguíneos, ¿sí? Estos de acá. Estos se encargan de los mecanismos de corto plazo. ¿Qué cosas son los mecanismos de corto plazo que hacen los vasos sanguíneos? Van a ser la vasodilatación o la vasoconstricción. Esos son los mecanismos de corto plazo. ¿Y cuáles son los mecanismos de quiénes se van a encargar de los mecanismos de largo plazo? Van a ser el hígado y los riñones. Pero sobre todo, perdón, no, el hígado no, olvídense del hígado. Quien se va a encargar de los mecanismos de regulación de la presión arterial a largo plazo van a ser los riñones, ¿sí? Este de acá, el riñón. Nunca se olviden de eso, por favor. Corto plazo, los vasos sanguíneos, ¿a través de qué? Vasodilatación y vasoconstricción. A largo plazo, los riñones, ¿sí? Y bueno, también están involucrados el hígado, los pulmones, pero eso no es el objetivo de esta clase, porque todo esto corresponde a la parte de fisiología cardiovascular. Ya si a alguno de ustedes le gustaría que le explique, puedo hacerlo, pero como les digo, no es el objetivo de esta clase, el traumarlos con esto. Solamente es importante que sepan esto, que la presión arterial se va a regular por dos mecanismos: corto plazo a través de los vasos sanguíneos con la vasodilatación y la vasoconstricción, y largo plazo a través de los riñones, ¿sí? Ahora, esto ya lo vimos. Bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a medir la presión arterial? Tenemos todos estos componentes que va a ser nuestro estetoscopio, el Cherry para los estetoscopios Littmann. Disculpe, ¿puede retroceder la dime. PPT? ¿Puede retroceder la PPT para tomar un screen? Ahí está. Sí. Ahí está. Me avisas. Ya, listo, gracias. No te preocupes. Ya, como les estaba comentando, tenemos instrumentos que vamos a necesitar: estetoscopio y nuestro esfingomanómetro. Este esfingomanómetro en realidad es un poquito antiguo. Esos son los de mercurio que ya casi ni se usan. Ahora se usan lo que son los tensiómetros digitales o los tensiómetros con su relojito de milímetros de mercurio, que en lugar de tener esta cosota gigante, lo que van a tener es un relojito así, chiquito, que va a tener igual, va a tener marquitas, va a decir 100, 120, 160, etcétera, etcétera, con una agujita que va a ir marcándolos todos. Entonces, las partes son muy importantes, chicos. En el caso del estetoscopio, estas cositas de acá que parecen auriculares son ojivas. Y esto de acá es el tubo de caucho, esto negro, y acá donde dice la L de Littmann es el diafragma y el otro lado está la campana. ¿Cómo es que se coloca el estetoscopio? El estetoscopio nosotros lo vamos a colocar con las ojivas para adelante, ¿sí? No para atrás, porque si no, no van a escuchar nada. Para adelante. Y cuando ustedes tengan su estetoscopio, se van a dar cuenta que esta parte de acá del tubo de caucho gira, ¿sí? Y cuando lo giran van a ver que en la partecita de acá arriba hay un huequito que se va a abrir y se va a cerrar. Ustedes tienen que fijarse bien en eso para poder escuchar con su esteto, ¿sí? Que esté cerrado o que esté abierto para poder escuchar o dejar de escuchar de un lado. En el caso de lo que es el esfingomanómetro, el tensiómetro, va a tener partes también. Esto también se llama tubo de caucho. Lo que es importante acá es este reloj, el manguito, que va a ser ese brazalete que se coloca en el brazo del paciente,
y la pera de insuflación con su llavecita. La pera de insuflación, como su mismo nombre lo dice, nosotros la vamos a presionar, y esta va a insuflar aire en el manguito y este va a empezarse a inflar y apretar el brazo de nuestro paciente. Y es importante que este manguito tenga las medidas adecuadas. Y estos datos que les he puesto acá, el largo, el ancho y el estándar, son datos que siempre preguntan, si no es en los pasitos, muchas veces los preguntan en el parcial. Entonces, el manguito tiene que tener un largo que se corresponda al 80% de la longitud del brazo del paciente. El ancho debe ser el 40% de la longitud del brazo del paciente y la medida estándar que casi siempre se utiliza en adultos, va a ser de 12 centímetros, de 12 a 14 centímetros, ¿sí? Pero como ven acá, el manguito puede ser de 8, puede ser de 10, puede ser de 17, 20, etcétera. Pero lo normal es de 12 a 15, ¿sí? El estándar. Y acuérdense, el largo debe corresponder al 80% y el ancho al 40%. Ahora, ¿cómo vamos a colocar nosotros este manguito en nuestro paciente? ¿Alguien me podría decir? Porque sé que algunos de ustedes ya han tenido su seminario, entonces de repente ya han visto cómo es que se toma la presión. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de repente de tomarle la presión a alguien? Es 2 dedos arriba del pliegue del codo. Uh-huh. Ya, muy bien. Ahí es donde nosotros vamos a colocar el manguito. ¿Alguna otra característica que se acuerden? A ver, María Claudia. Dime. O sea, todos los pasos. Claro, todo lo que te acuerdes. Colocar el manguito 2 dedos arriba del pie del codo, luego ubicar la arteria, que es aproximadamente abajo del bíceps, luego colocar ¿cómo se llama? El estetoscopio en la parte de la cápsula ahí, para oír nuestros latidos, luego empezar a apretar la bombilla y creo que tendrías que dejar de apretarla cuando dejes de oír los latidos y ese es el latido, la presión diastólica y después cuando lo vuelvas a oír creo que es la diastólica. Ya. María Alejandra, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con todo lo que ha dicho María Claudia? ¿Añadirías algo? ¿Quitarías algo? Yo me acuerdo más que nada lo que debe hacer el paciente, porque el paciente tiene que estar sentado con la espalda en el respaldar. Cuando tiene que poner el brazo derecho y en una superficie como una mesa, pero a la altura de su corazón. También no puede doblar sus piernas o sus tobillos. Y eso. Ya, bueno. Está bien. Andrea, ¿tú qué opinas? Sí, yo en algunos videos vi que era como que 3 dedos por encima del brazo, o son 2 en realidad. Esa es mi duda. En la mayoría de literatura lo que vas a ver es que te dicen 2 dedos, 2 traveses de dedo, porque el dedo lo pones así, por encima de la flexura del codo. Pero si es que has visto 3, también tendrías que ver en qué tipo de paciente, ¿no? Si es en un adulto, si es en un niño, si es en un adulto mayor. Y también ver lo que es el ancho y la longitud del brazo del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que son gorditos, entonces, o muy flaquitos, entonces lo tienes que poner un poco más arriba para que agarre un poco más. María Fernanda. Yo iba a decir que, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeras, sino que en la parte que dijo que la pera de insuflación se tiene que apretar, si no me equivoco, es hasta que el esfingomanómetro, o sea, como que el relojito, llega aproximadamente 180 o 200, y de ahí ya se deja de insuflar con la perita, y ahí van los de Korotkov. Ya, el primero es el de la sístole y el quinto de la diástole, pero en caso de que hay, o sea, hay excepciones, ¿no? Para pacientes, no sé, niños o que tengan
alguna patología, algo que tenga que ver con el corazón, en el cuarto sonido. Muy bien, en realidad todos han estado casi bien. Se ve que han estudiado bastante. Y sí, lo que es el procedimiento de medida de la presión arterial es una combinación de todo lo que me ha dicho, incluso lo que mencionó Andrea acerca de las características y de los pasos que tiene que seguir el paciente, que son muy importantes, incluso mucho más importantes de los pasos que nosotros mismos como médicos podamos seguir. Entonces, en el Drive, yo les he dejado un video de lo que es todo el proceso a detalle de cómo es que ustedes deben medir la presión arterial. Les recomiendo que lo vean porque es un video muy bueno, está en inglés, eso sí. Pero básicamente, para resumirlo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta muchísimo antes de medirle, pasar a colocarle el manguito al paciente y todo, es que el paciente tiene que estar tranquilo, ¿sí? Como ven acá, hay cositas de que puede hacer el paciente que pueden alterar el resultado y que tenemos que asegurarnos que no existan en ese momento. Entonces, ¿qué cosa no puede hacer el paciente 30 minutos antes de que nosotros le tenemos la presión arterial? Fumar, tomar alcohol o haber realizado ejercicio. Muchas veces nuestra consulta, por ejemplo, está en el piso 5 y el paciente se le ocurre subir esos 5 pisos corriendo o caminando. Entonces, cuando llega la consulta y nosotros le vamos a tomar la presión arterial, nos sale un resultado altísimo. Pero en realidad, cuando le preguntamos al paciente qué estado haciendo, se nos dice, no, doctor, es que subí corriendo las escaleras hasta el 5.º piso, entonces está agitado. Y ustedes acuérdense que cuando realizamos ejercicio, incrementa nuestra frecuencia cardíaca. Y por el cuadrito que hemos visto, la frecuencia cardíaca, si esta aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, iba a aumentar, ¿qué cosa? La presión arterial. Entonces tenemos que asegurarnos de esto. ¿Qué otra cosa puede darnos una falsa lectura, una lectura muy mala y que tenemos que asegurarnos que no esté? Que el paciente no tenga ningún tipo de dolor, que no tenga ningún tipo de estrés o ansiedad en ese momento emocional. De repente es una paciente que ha dejado a su hijito solo en la casa para venirse en la consulta, entonces está súper ansiosa, ya se quiere ir a su casa, quiere ver a su hijito, quiere atenderlo, está preocupada por lo que puede estar haciendo. Ya, en ese caso no le podemos medir la presión arterial en ese momento o hasta que se calme. ¿Qué otra cosa tenemos que asegurarnos? Que el paciente no quiere ir al baño a orinar o a defecar. ¿Por qué? Porque esas ganas de ir al baño y que el paciente se aguante pueden hacer que nuestra lectura salga elevada, cuando en realidad la razón por la que esté elevada no es porque el paciente tenga hipertensión, sino es porque se está aguantando las ganas de ir al baño. Otra cosa es que tenemos que asegurarnos que el lugar donde lo hagamos sea un lugar ventilado. Por eso es que muchas veces cuando ustedes han ido al hospital, a la clínica, a la posta, etc., estos van a ser lugares que ustedes, si van en invierno, les va a dar frío. ¿Por qué? Porque se trata precisamente por lo que es la medida de la presión arterial, que es un lugar ventilado, que es un lugar abierto, que el paciente no tenga casi nada de calor. Y también preguntarle al paciente acerca de medicamentos que haya tomado recientemente. ¿Qué medicamentos pueden causarnos una alteración, por ejemplo, de la presión arterial y también de la frecuencia cardíaca? El famoso salbutamol, que creo que de manera comercial se conoce como Ventolin, ¿sí? Que es el que lo usan como puff, aquellas personas que son asmáticas, o también lo utilizan muchas veces personas en tratamiento por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Otro medicamento que puede subir la presión, la levotiroxina, ya les había hablado, es para tratamiento de hipotiroidismo, y así muchos otros medicamentos. A ver, ¿qué cosa es lo que me estaban diciendo aquí? Lo que pasa es que el tabaco es un tóxico. Entonces, como cualquier tóxico, va a ocasionar una alteración a nivel de los signos vitales, entre ellos la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y también importa mucho qué cosa estás fumando, ¿no? Una cosa es fumar un cigarro normal, o mejor dicho, un cigarro corriente de nicotina, a fumarte un cigarro de marihuana, ¿no? Sí, también es muy importante que si el paciente, por ejemplo, tiene una camiseta, un polo, manga larga, que es súper ajustado, no le podemos decir remánguese, porque al momento de remangar y que la manga se quede aquí toda apretada, está ejerciendo presión y eso también nos va a alterar nuestras medidas. En su TEO les hablan de un montón de cosas más, pero estas son las principales. Todas las otras, ojo, no estoy diciendo que no las lean y no se las aprendan, pero estas son las más importantes y son las en las que más hincapié se hace.
Entonces, luego que nosotros nos hayamos asegurado de todo esto, le decimos al paciente ya, señor, ya señora, siéntese y vamos a esperar 5 minutos para que se relaje. Una vez que el paciente ya está relajado, lo que nosotros vamos a hacer es colocarle el manguito 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo, y antes de haber colocado el manguito tenemos que nosotros haber identificado el lugar en el brazo en donde nosotros podemos palpar el pulso braquial. Sí, que generalmente, como bien los mencionaron, está cerca al bíceps, al borde del bíceps. El bíceps es un músculo que se inserta aquí en la cara anterior del húmero. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos identificado ese punto, hemos colocado el manguito, nosotros vamos a colocar vamos a empezar a insuflar y a la par vamos a colocarnos nuestro estetoscopio, las ojivas de nuestro estetoscopio para poder escuchar. Y vamos a colocar el diafragma encima de ese punto donde nosotros hemos identificado el pulso braquial. Entonces colocamos eso, estamos listos y ojo, también tenemos que tener ese relojito que les hablo del tensiómetro a la vista y vamos a empezar a insuflar la perilla, ¿sí? Vamos a empezar a apretarla y vamos a ver que el manguito se infla. Y tenemos que estar atentos a lo que escuchamos. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a inflar? Hasta que nosotros dejemos de escuchar el latido a través del estetoscopio. Ahí paramos. Luego que haya sucedido eso, nosotros vamos a empezar a desinflar poquito a poquito y vamos a escuchar. Y cuando escuchemos, lo que nos va a ayudar a determinar la presión arterial van a ser los famosos ruidos de Korotko. Termina eso y ahí terminamos y nosotros ya tenemos la medida de nuestra presión arterial. Pero entonces, ¿cómo funcionan los ruidos de Korotko? Estos ruidos van a tener 5 fases, ¿sí? Pero las fases que nos van a importar a nosotros va a ser la fase 1, la fase 4 y la fase 5, ¿sí? En personas comunes, normales y corrientes, la fase 1 es la que nos va a indicar la presión sistólica y la fase 5 es la que nos va a indicar la presión diastólica. ¿A qué me refiero? Ustedes acuérdense que nos habíamos quedado en que iban a insuflar este manguito hasta que a través del estetoscopio ustedes ya no escucharan ningún latido. Luego de que sucede eso, van a empezar a desinflar este manguito, dejar que el aire salga poco a poco. Entonces, cuando empiezan ustedes a dejar que el aire salga poco a poco, tienen que estar atentos porque va a llegar un momento en el que van a empezar a escuchar los latidos de nuevo. Entonces, a la par, ustedes tienen su reloj acá y van a estar mirando los números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes escuchan el primer latido, que vendría a ser la fase 1 de ruidos de Korotko, y ven que la agujita cayó en 300, entonces su presión sistólica va a ser 300. Siguen escuchando, y de pronto paran los ruidos. Y ven que cuando los ruidos paran, su flecha estaba indicando, vamos a ponerla acá, 90. Entonces, ¿cuánto es su presión diastólica? 90. Entonces, ¿cuál es su presión arterial sistémica? 300 sobre 90. 300 sistólica y 90 diastólica. Obviamente, 300 es un valor súper elevado que si encuentran eso en un paciente, corran porque es un paciente que está a punto de hacer plop. Pero así es como nosotros vamos a averiguar la presión arterial utilizando nuestro esfingomanómetro o tensiómetro. ¿En qué ocasiones nosotros vamos a encontrar o vamos a determinar la presión diastólica utilizando los ruidos de Korotko de fase 4? En 2 tipos de pacientes, en las gestantes y en los pacientes pediátricos, es decir, en los niños. Solamente en esos 2 tipos de pacientes es que nosotros podríamos encontrar la presión diastólica en los ruidos de fase 4 y no en los de fase 5. Aquí tienen un cuadro bien simpático en el que se habla de las características de los ruidos de cada fase, de las 5 fases. Y si se dan cuenta, en la fase 5 es silencio.
¿Por qué? Porque ahí eso es lo que ustedes tienen que buscar para decir, ya, esta es la presión diastólica, que no hay, dejan de escucharse los ruidos por completo, ¿sí? Sería bueno que lean este cuadro, que se aprendan las características, porque esto es lo que a veces preguntan en pasitos, así que ténganlo en cuenta. Y por último, vamos a ver. Ojo que en el video que yo les he puesto en el Drive, ellos utilizan otra técnica para saber hasta dónde o hasta qué punto insuflar este manguito. La que yo les he dicho ahorita y la que vean en el video, ambas son totalmente válidas y ya depende de ustedes cuál quieren utilizar, ¿no? Cuál se les hace más cómoda, cuál se les hace más fácil. Otra cosa que me olvidaba de mencionarles, o mejor dicho, de recordarles, es que la presión arterial nosotros le vamos a medir en milímetros de mercurio, ¿sí? Por eso es que ustedes a veces, si alguno ha leído una historia clínica o ha leído un caso clínico en internet, ven, presión arterial 120/80 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la razón, esa es la unidad de medida de la presión arterial. Y para terminar, vamos a ver, entonces, cuando nosotros consideramos que un paciente tiene hipertensión, es decir, tiene una presión arterial alta, y cuando tiene hipotensión, cuando tiene una presión arterial baja. ¿Cuál va a ser nuestro punto de corte? ¿Cuál va a ser la cifra a la que nosotros le tenemos que prestar atención? Y esta va a ser 140/90. Acuérdense siempre, por favor. Bueno, no muchos años, cuando yo recién entré a la carrera, hace como 5 años, se decía que el punto de corte para determinar hipertensión arterial era 130/80. Pero se hicieron bastantes estudios y en realidad hay dos corrientes muy fuertes que van a determinar todas estas guías para lo que es cardiología. Las guías de la AHA, que es la American Heart Association, y las guías europeas. Entonces, se vio que acá en el Perú y en la mayoría de América Latina, por el estilo de vida que la gente lleva, era muchísimo más factible utilizar este punto de corte de 140/90 a utilizar el de 130/80. Entonces, a partir del 2020, la AHA cambió, y junto con la AHA cambió nuestra hermosa guía técnica del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es el punto de corte para determinar hipertensión arterial o presión arterial alta? 140/90. 140 sistólica, 90 diastólica. Más de eso, hipertensión, ¿sí? Luego, ¿cuál es la presión arterial que se considera normal, que se considera óptima, que tú dices, sí, es lo que debería tener la mayoría de la población, pero casi nadie arriba de los 30 tiene? Una presión arterial menor a 120/80. Si ustedes, por ejemplo, se miden la presión ahorita y si están seguros que no tienen nada de colesterol alto, triglicéridos altos, etcétera, generalmente encuentran presiones de 110/70 o 110/60, ¿sí? O 160. No se vayan a espantar, no están hipotensos, ¿sí? Es una presión arterial completamente normal para estas edades. Preocúpense si es que encuentran una presión de 130/90, una cosa así, ¿sí? Entonces, esto es lo óptimo, menos de 120/80. Cuando ya nosotros tenemos que decir, uy, está un poquito alta, ¿cuándo es más arriba de eso? Y cuando ya decimos que es hipertensión, 140/90. Y esa es la cifra que quiero que se acuerden. ¿Cuándo decimos que es hipertensión? ¿Cuándo decimos que tenemos la presión arterial alta? Cuando está sobre 140/90. Sí, ese es nuestro punto de corte, 140/90. Y obviamente la hipertensión tiene estadios, ¿no? 140, 160, más de 160, etc. Pero lo importante que les digo es esto, 140/90. ¿Cuál es la presión normal? ¿Cuál es la presión óptima? Menos de 120/80. ¿Cuáles son las principales complicaciones que nos podría traer un diagnóstico de hipertensión arterial? Y acá algo que me estaba olvidando de mencionarles. Cuando ustedes midan la presión arterial al paciente,
no solamente lo tienen que hacer en un solo brazo, sino que lo tienen que hacer en los dos. Es decir, si es la primera vez que ustedes están viendo ese paciente y la primera vez que le están tomando la presión, le van a medir la presión en el brazo derecho, esperan 5 o 10 minutos y le miden en el brazo izquierdo. Y lo tienen que anotar, ¿sí? Y tienen que ver en qué brazo tienen una presión más alta. De repente en el brazo derecho le sale presión arterial 115 sobre 70. Y en el brazo izquierdo le sale 100 sobre 60. Sí, obviamente no está tan igual, pero imagínense, ¿ya? ¿Cuál es el brazo que ustedes elegirían para continuar los controles de presión arterial en este paciente? ¿O le seguirían tomando en los dos brazos la presión por siempre y para siempre? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? A ver, María Alejandra. Lo que yo haría sería hacer un promedio ¿Mm? de la sistólica y la diastólica de ambos Ya. brazos. Ok. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Están de acuerdo? ¿También harían un promedio de ambas? A ver, todos han hablado chicas hoy día. No he escuchado ningún chico. A ver, Álvaro, ¿estás? A la una. Sí. A las dos. Hola, Álvaro. ¿Qué opinas? ¿En cuál brazo seguirías haciendo el seguimiento de la presión arterial a este paciente? ¿En ambos? ¿En el derecho? ¿En el izquierdo? Me guiaría más de ambos brazos. Le seguirías haciendo en ambos brazos. Ok. A ver, ¿quién más? Si no levantan la mano, chicos, yo les voy a llamar, porque yo no voy a hablar sola. A ver, Martín. ¿Está Martín? No puedo ver tu apellido, Martín. Creo que es Rivera. Corrígeme si me estoy equivocando. Martín. No está. A ver. Herman Colli. ¿Qué opinas? Chicos. Vamos, chicos, ¿qué opinan? ¿En qué brazo seguirían haciendo ustedes este seguimiento al paciente? A ver, Natalie. Yo elegiría el brazo derecho porque las medidas se acercan más a la presión arterial normal. Ok. Es la respuesta correcta, pero no es la razón correcta. Se elige siempre y siempre se va a elegir para seguir los futuros controles de presión arterial al brazo en el que nosotros hayamos detectado la presión arterial más alta. ¿Por qué? Porque se acerca más acá a nuestro borderline, a nuestro límite de determinar si es que el paciente tiene hipertensión o no. Entonces, le toman inicialmente en la primera consulta la presión en ambos brazos y los controles los van a continuar en el brazo que haya obtenido una medida más alta. Ahora, ¿cuántas veces nosotros vamos a medir o cuántas veces tenemos que encontrar una presión arterial por encima de 140 sobre 90 para decirle a este paciente, en efecto, señor, usted tiene hipertensión arterial y darle tratamiento? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces creen? 1, 2, 3, 10. Vamos, chicos, ¿cuántas veces creen? ¿3 veces? Exactamente. Son 3 mediciones consecutivas en el mismo brazo, pero en visitas separadas. Por ejemplo, le medí hoy día el lunes y salió 150 sobre 100. Ahora, y este es en el brazo derecho, ¿no? Que fue la medición más alta, supongamos. Entonces, al siguiente día, el día martes, lo cito y me sigue saliendo, esta vez me sale 149 sobre 110. Igual en el brazo derecho.
Y lo vuelvo a citar el día miércoles ya por último y me vuelve a salir esta medida. Entonces, recién después de estas 3 visitas que le ha salido una presión por encima de 140/90, es que yo puedo diagnosticar hipertensión arterial. Algo también muy importante es que al momento que ustedes escriban en la historia clínica o reporten la presión arterial de un paciente, esta de acá arriba es la manera correcta de hacerlo. Tienen que escribir brazo derecho, ¿cuánto? Brazo izquierdo, ¿cuánto? ¿Sí? Nunca se olviden de eso. ¿Y cuáles son las principales consecuencias de que un paciente o complicaciones de que un paciente tenga hipertensión arterial? Está lo que es el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué cosa es hipertrofia del ventrículo izquierdo? Básicamente yo les había dicho que nuestro corazón es un músculo y de nuestro corazón el que más trabaja va a ser el ventrículo izquierdo. Si nuestra presión arterial está elevada, nosotros podríamos deducir que también lo está nuestra frecuencia cardíaca. ¿Qué cosa era la frecuencia cardíaca? Era la cantidad de latidos por minuto, es decir, la cantidad de veces que nuestro corazón por minuto hace sístole y diástole, se contrae y se relaja. Entonces, que está trabajando. Cuando un músculo tú lo trabajas, se infla, crece. Y eso es lo que nosotros llamamos hipertrofia del ventrículo izquierdo, que nuestro ventrículo izquierdo se hace súper, súper grande. Pero ¿qué pasa cuando algo es demasiado grande? No puede moverse correctamente. Y también lo que va a ocurrir es que no va a permitir que las arterias que irrigan al corazón, porque el corazón es un órgano, también tiene que ser irrigado para poder funcionar, la va a empezar a presionar este músculo, este miocardio, y no va a llegar suficiente sangre. Si no llega suficiente sangre, no llega suficiente oxígeno, y se produce un cuadro de isquemia, que ya hemos visto qué cosa significa isquemia, y por consecuencia tenemos un infarto agudo de miocardio. Otro tipo de consecuencia en los accidentes cerebrovasculares, que generalmente en pacientes con hipertensión arterial se producen porque se revientan aneurismas en el cerebro. Y luego tenemos la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque hemos visto anteriormente que uno de los principales reguladores a largo plazo de la presión arterial van a ser los riñones. Entonces, ¿qué pasa si nuestro riñón está constantemente trabajando para controlar nuestra presión arterial que está súper alta? Se va a cansar y va a empezar a fallar. Y como empieza a fallar, se produce lo que es la enfermedad renal crónica. Otra consecuencia, ya hemos visto la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esas van a ser las principales. Ahora, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo para desarrollar esta hipertensión arterial? Es decir, ¿qué cosas van a hacernos a nosotros más susceptibles a tener hipertensión arterial? Que tengamos ingestas elevadas de sal, que consumamos alimentos como lo que es el tabaco, café en exceso, y que tengamos una vida sedentaria, es decir, no hacemos ejercicio. Una mala alimentación que lleva una hipercolesterolemia, es decir, un incremento en el colesterol malo en la sangre y que por lo tanto va a llevar a sobrepeso, obesidad. Utilizar medicamentos que incrementen la presión arterial. Ya habíamos visto, hablado de lo que es la levotiroxina, el salbutamol, que son los principales. El hiperaldosteronismo, que en realidad este es un síndrome que se da por el incremento de una hormona que se conoce como aldosterona. Coartación aórtica, que es una malformación congénita de uno de los más grandes vasos sanguíneos, que es la aorta. Causas indeterminadas, generalmente estas causas indeterminadas también se les conoce como idiopáticas, porque no se conoce porque a veces se produce, una persona puede llevar una vida completamente sana y aún así desarrollar hipertensión arterial. Y por último tenemos los feocromocitomas. ¿Qué cosas son los feocromocitomas? Son tumores que se van a formar en lo que es la glándula suprarrenal, que viene a ser esta cosita de acá. Este de acá, esto que ven, esto amarillito que parece el sombrerito del riñón, ya. Esas son las glándulas suprarrenales y ahí se pueden formar neoplasias, tumores, que se conocen como feocromocitomas. Y estos feocromocitomas, estos tumores que están en las glándulas suprarrenales, pueden llevar a un incremento de la presión arterial. Entonces, repasando. ¿Cuáles son las principales complicaciones o consecuencias de la hipertensión arterial?
el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo lo que está en amarillito. Todo lo que está en verde son las causas, ¿sí? Los factores de riesgo. Y eso vendría a ser todo, chicos. Aquí quisiera 2 voluntarios para repasar toda esta parte de signos vitales, pero antes quisiera saber si tienen alguna pregunta acerca de este tema, ya para terminar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo tengo ¿Nada? una duda. Dime, tengo una duda. Solani. ¿Podrías repetir qué pasa cuando, o sea, no, se toma siempre la presión en los 2 brazos? Sí. Siempre. Gracias. Cuando es la primera vez, o sea, por ejemplo, es la primera vez que tú vas a verme a mí como paciente y vas a evaluarme la presión arterial por primera vez, me la tienes que tomar en los 2 brazos. Y para próximas consultas, el seguimiento lo vas a hacer en el brazo que tú hayas obtenido, en el que tú hayas obtenido la medida más alta. Sí, así sea por un punto, en ese brazo es en donde tú vas a continuar los siguientes, vas a continuar el seguimiento. Gracias. ¿Otra pregunta? De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Otra duda que tenga? No. Ya. Entonces vamos a ver 2 casos clínicos así súper fácil para consolidar todo esto que hemos visto, no solamente de frecuencia cardíaca y signos vitales, sino también de presión, respiración, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, etc. Algo que me estaba olvidando y que es muy importante en cuanto a frecuencia cardíaca es que cuando nosotros observemos un cambio, una elevación de la temperatura, es decir, cuando tengamos fiebre, por cada grado que se eleva la temperatura sobre su valor, no por encima de su valor normal, ¿cuál era el valor normal de temperatura, chicos? ¿Se acuerdan? De 36.5 a 37.5 grados. 36 a 37.5. Entonces, por cada grado que la temperatura se eleve por encima de su valor normal, se van a incrementar de 7 a 10. Se va a incrementar de 7 a 10 latidos por minuto. Es decir, si nosotros tenemos ahorita una frecuencia cardíaca de 70 y de la nada nos da fiebre y tenemos 38, entonces nuestra frecuencia cardíaca se va a elevar en 7 latidos. Entonces se va a elevar a 77. Y esto es muy importante, esta asociación entre el incremento de la temperatura e incremento de la frecuencia cardíaca es muy importante. Uno, para que no digamos que de repente encontramos un paciente con taquicardia, que es cuando su frecuencia cardíaca está por encima de 100. Y le encontramos con una temperatura alta, donde digamos, oh, tiene temperatura alta por una infección y tiene algo cardiovascular porque tiene taquicardia. No, estas 2 cosas están intrínsecamente ligadas. Y algo también que me estaba olvidando, cuando nosotros tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca por encima de 100, se conoce como taquicardia. Y cuando está debajo de 60, lo conocemos como bradicardia. ¿Sí? María, ¿qué ejemplo? Ese de aumentar por cada grado de temperatura que suba los latidos por minuto. Ya. Imaginemos que ya sabemos cuál es nuestra temperatura normal, de 36 a 37.5. Imaginemos que nuestra frecuencia cardíaca ahorita es de 70, ¿no? Tenemos 70, estamos normal, y de la nada nos dicen, tenemos 2 fiebre y nuestra temperatura sube a 38.5. Entonces se ha incrementado 1 grado porque nosotros tenemos que lo normal es de 36 a 37.5. Entonces, como se ha incrementado 1 grado y nosotros sabemos que por cada grado que la temperatura se eleve por encima de sus valores normales, se va a incrementar de 7 a 10 latidos por minuto. Entonces, tenemos 38.5, de 37.5 a 38 hay más 1 grado. Entonces,
nuestra frecuencia cardíaca que estaba en 70, por esta elevación de la temperatura, le vamos a sumar 7 y nos va a dar 77, ¿sí? Por esta elevación de la temperatura, 38.5. ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, esta asociación es muy importante porque a veces en enfermedades como lo son la fiebre tifoidea, no vamos a encontrar esta asociación, vamos a encontrar que el paciente está volando en fiebre, pero su frecuencia cardíaca está dentro de lo normal. Y esto no es, no es algo que debe pasar, ¿no? Si la temperatura se eleva, la frecuencia cardíaca se tiene que elevar. Si es que esto no sucede, debemos pensar en que está sucediendo algo, ¿no? Como por ejemplo una infección de fiebre tifoidea. Ahora sí, chicos, quiero 2 voluntarios, por favor, para que lean estos casos clínicos. No sé quién quiere. Una pregunta, ¿por qué cuando es por infección de fiebre tifoidea no se aumenta la frecuencia cardíaca? Eso es por la acción del mismo microorganismo. No tiene nada que ver con los signos vitales en sí, sino es por la acción que tiene este microorganismo durante la fiebre tifoidea, que ataca lo que es el hipotálamo, el centro de la termorregulación, pero deja libre, entre comillas, o crea una disociación entre la temperatura y el sistema cardiovascular, la regulación del sistema cardiovascular. Gracias. María Alejandra. No, quería participar leyendo. Ya. Ayúdame con el primero, por favor. Ya, un paciente varón de 45 años, fumador pesado, llega a la consulta refiriendo dolores de cabeza recurrentes de tipo pulsátiles y episodios de visión borrosa. Al examen físico presenta una temperatura de 36.5 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 14, frecuencia cardíaca 90, presión arterial 150 sobre 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el diagnóstico y causa más probable? Ok, entonces nosotros acá tenemos un paciente que tiene 45 años. Recuerden que la hipertensión arterial empieza a ser más probable que esté presente a partir de los 35 años, 35 a 40 años, ¿sí? A partir de esa edad ya nosotros tenemos que empezar a pensar en que de repente deberíamos hacer controles de la presión arterial. Ahora, ¿qué otra cosa es en la que le tenemos que prestar atención? Es acá está, 45 años, y a que el paciente es fumador pesado. ¿Qué cosa es fumador pesado? Fumador pesado le decimos a un paciente que fuma todos los días un montón de cajetillas de cigarro. Si mal no recuerdo, son 3 a 4 cajetillas al día, ¿sí? Eso es un fumador pesado, es decir, fuma cada rato. Nos dice que llega a consulta refiriendo dolores de cabeza de tipo recurrentes, pulsátiles es literalmente que pulsan así, y episodios de visión borrosa. Y en el examen físico encontramos esto. ¿Qué les parece la temperatura, chicos? ¿Está normal o está alterada? Está normal. Está normal. Está normal, exacto. ¿La frecuencia respiratoria? Normal. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20. De 12 a 20. ¿La frecuencia cardíaca? ¿Qué les parece? Normal. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100. Latidos por minuto. Perfecto. ¿Qué cosa es lo que les llama la atención acá? La presión arterial, ¿no es cierto? ¿Cuánto era lo que yo les había dicho el punto de corte para decir hipertensión arterial? Mayor a 140. 80. 140 sobre 90. Exactamente. Y ven que acá la presión arterial está en 150 sobre 100, es decir, está elevada. ¿Qué cosa es lo más probable que tenga este paciente? Fiebre por infección de las meninges, ya hemos visto que la temperatura está normal, así que esta queda descartada. Infarto de miocardio por tabaquismo, no presenta ningún tipo de síntoma o signo que sea compatible con un infarto. Los infartos de miocardio son patologías que se van a
presentar como un dolor agudo en el pecho que se conoce como angina, y este dolor va a ser opresivo, ¿sí? Muchas veces el paciente les va a decir o va a describir este dolor como si sintieran que se les ha caído una roca pesada en el pecho y no pueden respirar bien. Entonces, el paciente no está refiriendo nada de esto, le duele la cabeza y tiene un poco de visión borrosa, pero nada más, así que esto quedaría descartado. Accidente cerebrovascular por hipertensión arterial tampoco tiene ningún signo o síntoma de estar presentando un accidente cerebrovascular. Acuérdense que los signos que nos van a determinar a nosotros accidente cerebrovascular se determinan por una mnemotecnia que es FAST, ¿sí? FAST, así como rápido en inglés. Y aquí lo que vamos a observar básicamente van a ser alteraciones a nivel de la gesticulación, en la cara, movimiento de extremidades superiores, brazos, etc. Y eso no lo vemos aquí. Entonces lo que nos queda, la hipertensión arterial por tabaquismo, y este vendría a ser nuestro diagnóstico más probable. ¿Por qué? Porque nuestra presión está elevada, puede ser una hipertensión, y por tabaquismo porque vemos que el paciente es un fumador pesado, es decir, que consume bastante tabaco, y habíamos visto anteriormente que el consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Ahora, esto de los dolores de cabeza y lo que son los episodios de visión borrosa, hay algo que tienen que tener muy en claro, y es que la hipertensión arterial es una enfermedad que se le conoce como el asesino silencioso, porque es una enfermedad que muchas veces no presenta síntomas ni signos, o si los presenta son muy inespecíficos. Porque, por ejemplo, si a ustedes alguien les dice, me duele la cabeza, lo que primero que se les va a venir a la mente no es, ay, tiene hipertensión arterial o está teniendo un accidente cerebrovascular, sino lo primero que se le va a venir a la cabeza, de repente es una persona que está estresada, que está ansiosa, que está bajo mucha presión, ya sea por estudios, por trabajo, familia, etc. Entonces, algo muy importante y la moraleja de esto es que no solamente presten atención a los signos y síntomas del paciente, sino que también presten atención a su background, ¿sí? A todos sus factores de riesgo, a su edad, a sus hábitos alimenticios, a sus hábitos de recreación, etc. Bien, ¿quién puede leerlas el segundo caso, chicos? Porfis. Yo puedo. A ver. Ya léelo, porfis. Ya. Paciente mujer de 15 años. Llega a consulta refiriendo dolor abdominal acompañado de episodios de diarrea y fiebre, además de cefalia intensa. Al examen físico se encuentra temperatura de 39.1 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 20, presión arterial de 135/85 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la afección subyacente más probable? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Igual, 15 años, la edad es muy importante porque muchas veces es algo que nos va a determinar en qué patologías debemos pensar primero y cuáles debemos dejar para el final. Los síntomas, ¿qué cosa tiene? Dolor abdominal. ¿Con qué? Con diarrea y fiebre. Y aparte le duele la cabeza. ¿Sí? ¿Qué cosa encontramos de signos vitales? ¿Qué les parece la temperatura? ¿Está normal? ¿Está elevada? ¿Está disminuida? Está con fiebre. Elevada. Ah, muy bien. ¿Qué tiene? ¿Febrícula, fiebre o hipertermia? Fiebre. 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 ¿Qué les parece la frecuencia cardíaca? ¿Normal, elevada, disminuida? Normal. 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 ¿La frecuencia respiratoria? Normal. Normal, supongo. Normal también. ¿Y la presión arterial? ¿Es También prehipertensión? Ligeramente elevada. Claro, está ligeramente elevada. Es una medición que le estamos haciendo en el momento en el que el paciente está bajo bastante estrés orgánico, es decir, le duele el estómago, está con diarrea, está con fiebre, le duele la cabeza. Entonces, es normal que encontremos este tipo de presión que está un poquito, como dijeron, rondando entre lo que es prehipertensión. Por eso es que les digo siempre, fíjense en lo que les están diciendo, ¿no? En este caso no es algo a lo que le vamos a prestar mucha atención. Si es que ya esta paciente en un futuro viene para controles, cuando ya no esté enferma, esté súper tranquila y seguimos encontrando esta medición, ahí sí tenemos que poner las moscas. Pero por el momento no.
Entonces nos preguntan, ¿cuál es la infección subyacente más probable? Intoxicación alimentaria puede ser, ¿no? Tiene dolor abdominal, diarrea y fiebre. Infección estomacal viral también, aunque las infecciones estomacales virales generalmente no las vemos acompañadas de fiebre, pero también puede ser una posibilidad. Una infección estomacal bacteriana también puede ser. Y por último tenemos fiebre tifoidea. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta aquí, chicas y chicos? ¿A cuál ¿La letra C? le dan? ¿Perdón? ¿A cuál? ¿La C? Ya, infección estomacal bacteriana. Ok, alguien dice fiebre tifoidea, María. Ok, ¿alguien más? ¿Qué Fiebre alternativa? Ok, las que me están diciendo fiebre tifoidea, ¿por qué? ¿Por qué creen que es fiebre tifoidea? O hacía la champa nomás. No, me confundí, estoy entre la B y la C. Está bien. La respuesta es que lo más probable es que sea una fiebre tifoidea, ¿sí? Porque, por lo que les estaba comentando anteriormente, todas estas patologías, infección estomacal viral, bacteriana, intoxicación alimentaria, si bien pueden producir fiebre, esta fiebre siempre, siempre, siempre va a estar acompañada de un incremento en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por la relación que estábamos hablando entre temperatura y frecuencia cardíaca. Sin embargo, les había mencionado que una de las excepciones en las que no vemos esta asociación es en la fiebre tifoidea. La temperatura se eleva, pero la frecuencia cardíaca se queda normal o hasta a veces disminuye. Y por eso aquí la respuesta vendría a ser A, fiebre tifoidea, ¿sí? Obviamente, la fiebre tifoidea no solamente se va a presentar con diarrea y fiebre y dolor abdominal, sino que también se presenta con un sarpullido a nivel del pecho y el abdomen, que es muy característico y que lo diferencia de todas estas otras afecciones. Bien, chicos, eso sería todo por hoy día. Ahorita les voy a pasar el post-test, pero antes quisiera saber si es que tienen alguna pregunta.